Bueno, mala respuesta del presidente porque estaría aceptando de que el barco se está hundiendo y que el capitán es él, digamos. Y yo creo que sí, el barco no tiene dirección, no tiene rumbo. Ya llegar a la conclusión de que se está hundiendo, digamos, sería exagerar. Muy dramático, ¿crees tú? Sí, No estamos llegando a ese punto. o sea, no, el problema, digamos, de países como los nuestros, Josué, es que nos quedamos empantanados, nos quedamos empantanados mientras el mundo avanza, ¿ve? Y entonces eso al final se convierte en un retroceso, ¿ve? Ojalá un espacio como el de ayer de ENADE pueda constituirse en un área de entendimientos aún cuando fueran unos cuantos puntos básicos. El tema central del país es que la pobreza está creciendo porque no hay empleo, y no hay empleo porque no hay inversión, así de sencillo. Entonces, cuando hablamos, digamos, de no perder la orientación, de no perder el rumbo, lo que deberíamos de estar claros es que la pobreza solo se supera mediante un empleo, mediante la educación y una salud de calidad. Solo una consulta antes de darle la palabra a Juan Ramón Medrano. Es decir, ¿tú estás dándole la razón a los empresarios cuando increpan al gobierno en que no está haciendo su papel? El papel del gobierno es débil. Y el gobierno no tiene prioridades, o sea, no tiene una idea de cómo generar empleo. El presidente no está, digamos, para decir tonterías como las que dijo el presidente Funes ayer, digamos. El presidente está para algo más que eso. Muy bien. Ahora, Juan Ramón, dime una cosa. ¿Tú crees que fue desafortunada la respuesta que le dio a los empresarios en su discurso el presidente Funes? Mira, yo contextuaría las cosas. Primero, decirte de que recordemos que este es un primer gobierno de izquierda en la historia moderna nuestra, pues. Sobre todo después de 4 periodos de gobierno de derecha, hay, digamos, una dinámica que de alguna manera involucra a sectores sociales, económicos y políticos. Y no podemos negar de que hay una clara diferencia política entre este gobierno y el sector empresarial. De hecho, yo he criticado en otros canales de televisión que la gremial de la empresa privada, ANEP, a veces es más radical que Arena mismo en las críticas, y no son críticas a veces tan objetivas, sino que críticas con un contenido estrictamente político. Entonces yo creo que también una gremial debe de ser moderada, al igual que el presidente, ¿verdad? Ambos tienen que tener una actitud de respeto mutuo y al presidente no lo han respetado, es lo primero que hay que decir. O sea, ha habido una actitud clara y franca de respeto y de críticas por todo. O sea, nada de lo que ha hecho este gobierno es bueno para ANEP. Entonces, ante esa situación, obviamente, iban en una situación tensa a la hora de el ENADE. Es más, yo escuché que el mismo presidente dijo en algunas declaraciones que este foro era un foro oportuno para poder ahí llegar a entendimientos entre la empresa privada y el gobierno. Sin embargo, obviamente la primera actitud, o sea, yo creo que le picaba la lengua, como decimos buen salvadoreño, a algunos dirigentes de ANEP por criticar al presidente, a pesar de que estaban en su casa, lo habían invitado para un foro propio. Entonces yo creo que tampoco fue una actitud correcta, por supuesto, no en frente de los medios de comunicación, sino que directamente. Y la actitud ha sido entonces el tensionamiento. Por eso yo creo desde que no es el mejor ambiente el que se ha creado, y sí creo que es importante, obviamente ahora este gobierno ya está terminando, pues, pero que un próximo gobierno asuma una actitud de no polarización y que no haya una confrontación entre sectores que son determinantes para la vida del país. Definitivamente. La mayoría de procedimientos no son transparentes en el gobierno. La entrega no es transparente. Lo que pasa en las grandes contrataciones públicas no son transparentes. Entonces, eso genera incertidumbre, eso genera malestar, dudas, que no y ya con eso te das por satisfecho. Que no entrara a esa locura, digamos. Esa era mi aspiración personal, mi expectativa personal. Y entonces, para mí, como Facundo Guardado, ¿verdad?, como no tenía más expectativas que esa, para mí, digamos, este gobierno cumplió mis expectativas personales al 100%. Y es decir, independientemente de que estén bajo la crítica, y ahí tenés otra diferencia clara entre la gremial
de la empresa privada y el gobierno, y la gremial ha dicho que son programas populistas, que los subsidios son innecesarios, etcétera, y realmente programas como Ciudad Mujer o los programas de ayuda a los estudiantes, Semilla Mejorada, etcétera, que de alguna manera comenzaron con el gobierno anterior, pero también de hecho el mismo expresidente Saca tuvo problemas con su partido, por empezar a tener algún tipo de inversión social. Este gobierno lo ha profundizado y creo que son elementos que también hay que rescatar. Reaccionó de una manera, digamos, como ya acostumbra él a hacerlo, cuando Fusades dio a conocer esta cifra. Otra guerra de cifras, definitivamente. Fusades y ANEP son tanques de pensamiento. Sí, Fusades es un tanque de pensamiento financiado y iniciado por la gran empresa privada. Pues, todo el mundo conoce eso, que están pagados por la gran empresa privada. Eso no quiere decir que sus análisis sean siempre sesgados. Hay análisis que hay que tomar en cuenta, pero de alguna manera siempre hay cierta presioncita, y ese es uno de los vicios que tenemos en El Salvador, que, vaya, por ejemplo, yo conozco dos grandes esfuerzos de la sociedad civil que han sido exitosos. Uno, los amigos de Mauricio, que tenían un claro apoyo político a un candidato, y el otro, Aliados por la Democracia, que de alguna manera también a veces ha coincidido demasiado con las posiciones de Arena. Y los mismos empresarios que están en la gremial de ANEP están en Aliados por la Democracia y le han dado ese pequeño sesgo hacia un lado. Pero, insisto, esos son dos proyectos gremiales con una participación de la sociedad civil interesante. Decía Deng Xiaoping en el año 78 en China, cuando agarró el mando de China, decía: no me importa el color del gato, lo que me importa es que case ratones. Y con esa filosofía comenzó a sacar a China adelante, a generar empleo e inversión. O sea, Juan Ramón, fue el ministro de Economía el que dijo que no eran 640,000 pobres, dijo que eran 300,000. Aceptó una cifra al final. Y no creo que sea de ANEP. O sea, la evidencia está ahí. No se ha sacado a una familia de la pobreza en los últimos 6 años. ¿Cómo se le ayuda a los más pobres? Con educación, salud y un empleo. Y un contexto de libertades en las cuales la gente pueda expresarse, digamos, con toda seguridad. Entonces, el tema es ese. No se ha generado nuevos empleos en el país en los últimos 5 o 6 años, y por lo tanto hay más pobreza. Ese es el gran desafío. Y no estamos, digamos, para descalificar las cifras de uno u otro. Yo lo que he dicho, bueno, si Fusades dice que son 600, no sé cuánto, y el otro dice que son 300, pues seguramente estamos hablando de 500,000 de gente pobre. Y basta ir a cualquier esquina, digamos, de cualquier pueblo, de cualquier municipio, para darse cuenta de la situación en la que vive la gente.